Hola queridos hermanos y hermanas, estamos muy agradecidos por continuar nuevamente con nuestro programa Lecciones para la Eternidad y es un privilegio continuar semana tras semana compartiendo las hermosas enseñanzas de los evangelios. Esta semana estamos continuando con el estudio del Evangelio según San Juan y de hecho hay temas muy interesantes. Al principio les había mencionado en la primera lección de que el Evangelio Juan es uno de los libros que yo más gusto. Sin duda alguna es una bendición que podamos estudiar de una manera sistemática, se podría llamarse. Así que yo les invito también a que ustedes agarren la Biblia y su lección de escuela sabática y deseado a toda la gente. Se darán cuenta que va a ser muy beneficioso para su salud espiritual. Bien, quiero presentar a las personas que me acompañan en esta oportunidad. A mi lado derecho tengo a Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo está? Hola Ronald, muy buenas tardes y buenas tardes queridos hermanos que nos están acompañando. Estoy muy contenta, agradecida con el Señor por esta hermosa oportunidad que me da de una vez más poder compartir con ustedes, con mis compañeros, estas lecciones del libro de Juan que han sido una bendición para mi vida y sé que también va a ser para ustedes. Amén. A mi lado izquierdo tengo al hermano David. Hermano David, es un privilegio tenerte nuevamente. Agradecido con el Señor siempre, ¿no? Por la oportunidad de nuevamente compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor y en este caso pues estamos estudiando, ¿no? El libro de Juan, que creo que vamos a ser ricamente bendecidos a través de este evangelio. Amén. Amén. Y sí, el evangelio de Juan es uno de los evangelios, se podría decir que tiene una perspectiva muy diferente a los evangelios sinópticos. Yo creo que Juan escribió en sus últimas etapas de vida un evangelio ya maduro, así que va a ser de mucha bendición. Antes de continuar con nuestro programa, vamos a inclinar nuestros rostros y voy a pedir a Ana que nos dirija con la oración. Ok, vamos a orar. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte una vez más por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, queremos oír tu voz, queremos recordar estas lecciones para ponerlas en práctica, Señor, para no cometer los errores que se han cometido en el pasado. Padre, realmente necesitamos de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que puedas derramarlo sobre nosotros, que seas tú hablando a través de nosotros y llegando a los corazones de esas personas que están ansiosas de escucharte, de conocerte, de aprender más, Padre. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y nos vas a acompañar, Señor. Pedimos tu bendición para este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, el título de esta semana tiene un título muy interesante, pero antes de ello, quiero dirigirme a usted que está participando del canal o es que si aún no está inscrito al canal, yo le animo para que pueda suscribirse al canal, nuestro canal de YouTube, Yaje Hispano, y pueda darle like y pueda también hacer sus comentarios respectivos. Estamos siempre dispuestos a responder cualquier pregunta que tengan o duda con respecto al material de estudio. Bien, el título de la lección se titula Signos de la Divinidad. Vamos a ver esta semana acerca de las señales que Jesús dio acerca de que Él era el enviado que tantos años el pueblo de Israel había esperado. De hecho, la Biblia deja en claro acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, los primeros 3 versos hablando de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y también nos dice que este era en el principio con Dios, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De igual manera también nos enseña Colosenses capítulo 1, 17, Hebreos 1, 3. Ustedes pueden revisar con detenimiento que gracias a este verbo que es Cristo, por él fueron creadas, sean tronos, potestades, visibles, invisibles. Por el poder de su palabra fueron creadas todo lo que existe en este vasto universo. La Biblia deja en claro acerca de la divinidad del Hijo de Dios. En el versículo 14 del libro de Juan nos habla que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la Biblia enseña claramente, y esta semana vamos a ver acerca de algunas escenas que Jesús muestra como unos signos de su divinidad, ¿sí? No por el hecho de que Él haya hecho milagros. La semana anterior ya habíamos mencionado que en el Antiguo Testamento hubieron algunos profetas, Moisés, Elías, Eliseo, que hicieron grandes señales, grandes milagros, mas sin embargo lo hicieron por el poder del cielo. Así que, más sin embargo, en la experiencia de Jesús vemos también que si iba a aparecer alguien en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, ya se había profetizado que vendría otro más poderoso que Moisés, un profeta semejante, ¿no? Así que el pueblo de Israel estaba muy familiarizado para reconocer el cumplimiento de la profecía, el aparecimiento del Mesías, y ellos anhelaban hace muchos años. Sin embargo, la historia nos enseña que para aquellos que vieron aquella luz que venía a este mundo, los que la creyeron lo recibieron. Pero los que no la recibieron, aquella luz, se encaminaron en las densas, profundas de oscuridad. Así que vamos a ver de manera inmediata acerca de estos signos de la divinidad. El día domingo nos habla acerca de una historia muy conocida. En la lección anterior a la historia del libro Marcos ya habíamos visto esta escena, que es la alimentación de los 5,000. La pregunta es esta, dice, está en el Juan 6, de 1 al 14. ¿Qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, ¿qué hizo Jesús que debieran haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? Bien, comentemos un poco acerca de esta historia, cómo ocurrió y qué debiera haber recordado al pueblo de Israel. Bien, puede responder de manera voluntaria, sea hermano David, sea Ana. Bueno, nuevamente un saludo para todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen, ¿no?, cada semana en el repaso de la lección. El registro que nos regala el día domingo la lección se encuentra en Juan capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 14. Yo quiero resaltar el versículo 2, por ejemplo, dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Evidentemente, en este monte, Jesús hizo un milagro que, como dice el título de la lección, es un signo de su divinidad. Yo no me voy a detener en las comparaciones que aparecen claramente, donde hacen un paralelismo entre Jesús y Moisés. Yo quiero resaltar aquí esa frase que aparece en el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Nosotros sabemos, porque el apóstol Pablo lo dijo,
en Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7, que nuestra Pascua es Cristo. Dice así, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es importante que nosotros de manera individual entendamos y de forma muy personal lo que significa Jesús como sacrificio por nosotros. La lección, por ejemplo, nos regala un pequeño párrafo que aparece en el Conflicto de los Siglos, en la página 595, que aunque lo hemos repetido en Marcos el trimestre pasado, nunca debe dejar de sorprendernos lo que significó para cada uno de nosotros ese sacrificio que hizo el cielo en favor nuestro. Y dice así: cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos estos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. En el milagro de los panes y los peces, donde Jesús alimentó a 5,000 personas, el contexto claramente nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en ese contexto Jesús hace el milagro de multiplicar los panes. Nosotros sabemos que en la fiesta de la Pascua se comía el cordero pascual, que claramente aquí es Cristo, y los panes sin levadura. Solo para concluir con mi aporte, Isaías 53, que debería ser un capítulo que se grabe en nuestra mente constantemente. Isaías 53, del 4 al 7, la palabra de Dios dice, hablando de Jesús, parece algo repetitivo, pero es importante, mis queridos amigos, que no olvidemos el sacrificio que ha sido hecho para redimirnos de la maldición del pecado. Es sumamente importante pedirle al Señor que nos ayude. Él es nuestra Pascua. Él ha sido sacrificado y hemos leído en el Conflicto de los Siglos hasta qué punto Jesús se expuso para poder redimirnos. Y eso lo hizo por cada uno de nosotros. Y dice Isaías 53, 4 al 7, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como dice allí, ¿no? Él es el Cordero Pascual. Y este milagro, que es signo de su divinidad, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se hizo en el contexto de la fiesta de la Pascua, donde los corazones deberían haber estado muy sensibles para notar, para ver el paralelismo que existía entre esa experiencia de Jesús y lo que Moisés hizo muchos años atrás, cuando fue el instrumento que usó Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Amén.
Ana. Qué lindo poder entenderlo, de que realmente Jesús era ese cordero, ¿no? Y qué triste es ver la condición de las personas que no estaban esperando a Jesús, que lo veían, lo tenían ahí y no se dieron cuenta o no quisieron aceptar de que Él realmente era el cordero. Bueno, ahí como la lección nos lleva como a comparar la época de Moisés con Jesús. Es interesante porque esa fecha de la Pascua que ellos estaban pasando en esa época, era el milagro que Jesús hizo, era algo que ellos deberían haber entendido. Era un milagro claro por la época en que ellos estaban pasando de la Pascua. Era algo común que los sacerdotes hablasen que cuando venga el Mesías, todos iban a ser saciados. Entonces, cuando Jesús hace el milagro y da de comer a todos, era muy común que se relacione el pan material con el pan espiritual. Entonces no era algo como muy descabellado lo que se hizo. Si las personas hubieran estado estudiando, esperando las fechas en que estaban viviendo, ellos iban a reconocer a Jesús, porque se sabían, conocían, ¿no?, que igual las mismas señales que Moisés había hecho, también el Mesías iba a hacer, y mayores, y ellos esperaban eso, pero no querían reconocer a Jesús. Y también podemos notar en el caso de Satanás en la época de Moisés, cómo quería interferir eso, involucrarse en la mente de las personas para que cuando llegue la época de Jesús no lo reconocieran. Y lamentablemente en muchas personas sí tuvo ese éxito Satanás. Hay una cita que está en Testimonios para la Iglesia, que Elena de White escribe así: mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los de Israel y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo. Para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito: destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos y en forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios, y ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en la mente de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Podemos notar que en muchas de esas personas Satanás cumplió su objetivo. Y el pueblo no quiso darse cuenta porque muchos lo reconocieron, pero no quisieron aceptar a Jesús como ese Mesías que tanto estaban esperando. Amén. Interesante, ¿no? Estaba cerca la Pascua, estaban a punto de comer los panes sin levadura y este milagro ocurrió. Todo el pueblo judío estaba familiarizado con la experiencia de Moisés al libertar a Israel. Ahora, cuando Jesús hace este milagro de alimentar o de suplir las necesidades a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, sin duda alguna entraña lecciones muy profundas. Yo quiero leer apenas unas cuantas párrafos del deseado de todas las gentes. Página 336 dice: el milagro de los panes enseña una lección en cuanto a depender de Dios.
La providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba y él dependía de su Padre celestial para obtener los medios para aliviar la necesidad. Y cuando somos puestos en estrecheces, debemos también depender de Dios, así como Cristo dependió de su Padre. Ahora, el acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial y lo impartirán a otros. Me gustan esas enseñanzas de esta lección porque nunca antes se había visto alimentar a tan grande muchedumbre. Nunca. Y la historia nos cuenta de que es en esta ocasión donde muchos empiezan como que a abrir el ojo y dirigirse hacia Jesús, como que parecía ser al que habían esperado, que más luego vamos a mencionar en la siguiente lección. Ahora, lo interesante es que al realizar también este acto de milagro, Jesús estaba alzando el velo del mundo de la naturaleza, porque lo que Jesús estaba enseñando o estaba revelando es justamente el poder que ejerce Dios constantemente para nuestro bien, constantemente para mantener los mundos, constantemente ejerce su poder para alimentarnos día y noche, para hacer crecer los alimentos que comemos. O sea, cuando uno ve desde esa perspectiva, dije, wow, el pueblo debía haberse dado cuenta inmediatamente. Y sí, muchos se dieron cuenta, pero su pensamiento o su concepto de Mesías de ellos era muy diferente. No era al Mesías que al observar a Cristo ellos se chasquearon, pero el Mesías que estaba en su mente era un Mesías diferente de ellos. Así que tuvo que ver mucho su educación, tuvo que ver mucho sus costumbres y la influencia de sus líderes. Y vemos de que este pueblo, al ver desde aquí la fama de Jesús se extendió por todo el mundo de su tiempo, porque alimentó a muchos y muchos seguían porque también aún querían recibir o ser suplidos de aquel alimento que habían sido suplidos en aquella montaña. Ahora, en el día siguiente continúa la historia donde muchos abren los ojos y lo quieren coronarle como rey. El siguiente día tiene el título interesante también. Dice, realmente este es el profeta. Bueno, no lo reconocen como el Mesías, más sin embargo, reconocen como un profeta. La pregunta que nos plantea la lección es esta. ¿Cómo respondió la gente a su milagro y cómo lo utilizó Jesús para enseñarles quién era? Vuelvo, repito la pregunta, dice, ¿cómo respondió la gente a su milagro? O sea, ante esta hazaña de milagro, de alimentar a más de 5,000. ¿Y cómo lo utilizó Jesús, este mismo milagro, para enseñarles quién era? Bien, cualquiera puede comenzar. El versículo 14 y 15 nos responde a esa pregunta, ¿no? Del capítulo 6 de Juan, donde dice, entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Y el 15 dice, y percibiendo Jesús que había de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿no? ¿Y por qué querían coronarlo rey? El deseo de toda la gente nos aclara de que la vista de ellos era muy terrenal. Ellos querían, al ver ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ellos dijeron, este tiene que ser nuestro rey, porque cura a todas las personas y alimenta a
todos los que venían a él le podía suplir su necesidad. Entonces ellos, pensando en librarse de los romanos, ellos decían, nos tiene que dirigir y podemos, ser libres, ¿no? Entonces su vista era muy terrenal. El deseado dice, no le buscaban por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros beneficios temporales vinculados con él. Ellos vinieron a Jesús para que lo querían reconocer, pero ellos querían tener también una posición. Ellos querían estar vinculados estrechamente con Jesús, pero solo por interés. Entonces Jesús ahí le muestra la condición egoísta que ellos tenían. En el versículo 26 podemos leer que dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces les muestro, ustedes me están buscando por eso, por los beneficios. El deseado también nos aclara y dice, respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El precio del cielo es Jesús. Jesús no solo le dice, me están buscando por interés, sino que le da la solución. Dice, el precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la gente no quería recibir esta declaración de la verdad divina. Jesús había hecho la obra que la profecía había predicho que haría el Mesías, pero no habían presenciado lo que sus esperanzas egoístas habían representado como obra suya. Ellos tenían una aspiración egoísta, entonces no podían ver realmente al Cordero, lo que explicaba el hermano, ¿no? Que Jesús era ese Cordero, simbolizaba, y ellos deberían haberse dado cuenta, pero tenían un corazón orgulloso y tan terrenal, podríamos decir, tan ambicioso, que lamentablemente se cegaron ellos mismos. Entonces en el versículo 35, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, acá le aclara, ¿no? Porque estamos en el contexto del milagro, de la multiplicación de los panes. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí Él se da a conocer de que Él realmente era ese pan que ellos deberían estar deseando conseguir. Solo para poner un poco en el contexto de esa historia, porque es interesante. Jesús alimenta a los 5,000 y la gente se da cuenta porque dice, este acto de darles alimento a más de 5,000, dice, les aseguraba que entre ellos se encontraba el libertador durante tanto tiempo esperado. La mente de los que estaban en la montaña fue de que esta es nuestra oportunidad, esta es nuestra oportunidad para hacerle rey, que nos liberte de Roma. Mira lo que dice, esa era la mente, porque después de ahí Jesús despide, se va y pasan una noche en el mar, donde Jesús ya se aparece, y al otro lado, donde Ana estaba comentando acerca de Jesús, les enseña acerca de la aplicación espiritual, acerca de los panes. Cuando el pueblo quería tomarlo como rey, ellos tenían en su mente esto. Dice, podía quebrantar el poder de los odiados romanos. Ellos deseaban eso, habían anhelado tanto tiempo eso. Podía librar a Judá y a Jerusalén, podía curar a los soldados heridos en la batalla, podía proporcionar alimento a ejércitos enteros, podía conquistar las naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. Ahora dice, consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Y aún dice, los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Para ellos esta era su oportunidad.
Mas sin embargo, cuando Jesús responde a esta, se da cuenta de que la gente estaba a punto de tomarle por la fuerza, dice, Jesús les da una, como que dice, dispérsense. Fue muy duro, quizás habló Jesús con autoridad y la mente de los discípulos estaba, dice, protestaron contra tal disposición, pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersase y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerlo. Fue quizás este acto de negarse cuando la gente estaba casi o tenía la certeza de que Él era el libertador, pero cuando Jesús se negó, la gente estuvo con un corazón quizás de que, ¿por qué? Entonces no es lo que la profecía señala. Entonces este es un mentiroso Jesús, porque no quiere ser rey de Israel. Fue este pensamiento en muchos de esos hombres que querían tomarlo, la que más adelante viene como una respuesta cada vez más enérgica de rechazo contra Él, contra que Cristo mismo sea el Mesías. Mientras pensaba esto, dije, no, wow, o sea, como un acumularse algo, a principios ellos tenían la evidencia, vieron, pero como Jesús no quería que le hagan rey, ellos empezaron a tener un poco de odio hacia Jesús. Y cada vez ese odio fue creciendo y encontrar algún error como un transgresor, como un mentiroso, fue creciendo, creciendo y creciendo hasta que ellos se aprofundaran en su ceguera espiritual. No sé si hermano David quisiera comentar un poco más de eso. Así como siguiendo la idea que ustedes acaban de decir, yo creo que una de las barreras muy grandes que tiene el Evangelio para llegar al corazón de las personas es el prejuicio que uno mismo forma a partir de una idea, ¿no? Muy difícil fue para Jesús, y noten que Jesús era un maestro muy sencillo al explicar la verdad, y él basaba su enseñanza solo lo que la palabra decía en relación a él. Pero tanto era el prejuicio que no fue capaz, por así decirlo, de derribar ese prejuicio muchas veces. Ana leyó el versículo 14 y 15 de Juan 6 y él tuvo que prácticamente que huir, porque lo iban a obligar a que sea su líder. No entendían en nada la función, por así decirlo, del Mesías. Él simplemente vino a seguir lo que la palabra decía de él. Así que ellos se decepcionaron porque noten, este es el profeta que había de venir al mundo, dijeron. Y como él rechazó ese título que le dieron, al no querer prestarse para lo que ellos planeaban hacer, ellos no entendían que su condición de esclavos frente al Imperio Romano era el resultado o la consecuencia de su propio proceder al haberse apartado de Dios. Y ahora venía Jesús a darles la libertad del pecado, y estoy seguro que muy seguro de que la libertad del yugo romano iba a ser una realidad también, pero no lo recibieron. Y resaltar otro versículo más, el versículo 35, Ana lo leyó. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí Él se revela con toda la autoridad que el cielo le ha dado y dice: yo soy ese pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero el versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Pidámosle a Dios que el prejuicio nuestro no sea de tal naturaleza que nos ciegue a tal punto que no seamos capaces de mirar la sencillez del Evangelio y de lo que el cielo está haciendo en favor nuestro para redimirnos de la maldición del pecado. Esa es nuestra gran necesidad. Por lo tanto, lleguemos a la palabra de Dios buscando solucionar de manera individual, de manera comprometida, esa necesidad que el cielo quiere darnos. Y cuando hayamos saldado, cuando hayamos sanado esa necesidad, disfrutemos de todo lo demás que Jesús ofrece. Pero no dejemos para segundo, tercero o cuarto plano eso que Jesús quiere que tú y yo entendamos. Porque la gente de ese tiempo, aunque me habéis visto, no creéis. Ojalá que eso no se diga de nosotros. Ojalá que más bien de nosotros se diga: tú estás aceptando mi salvación, y eso va a alegrar al cielo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que eso es un desafío muy grande. Amén. Sabe, es interesante porque en esos versículos podemos ver a Jesús dando evidencia de que Él era el enviado. El versículo 29 mencionaba: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que Él, y que creáis en el que Él ha enviado. Jesús mismo aseveraba ser el enviado de Dios, y sin embargo, Él mismo también se negaba a ser el rey de Israel. Y esto era para el pueblo de Israel, era un misterio, ¿no? O sea, Él decía que era el enviado del cielo, que crean en Él, y Él era el pan de vida, Él era aquella luz de este mundo. Mas sin embargo se negaba a ser rey de Israel. Esto era un misterio que ellos mismos no podían entender. Y esta negativa de Jesús, decía toda la gente, dice, fue mal interpretada. Cuando escucharon esto, dice, muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque Él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y a la semilla que Satanás había sembrado. Llevó fruto según su especie, incomprensión y diserción. Ahora, es interesante porque ¿hasta dónde nos puede llevar a veces la ceguera? ¿Hasta dónde nos puede llevar los prejuicios? ¿Hasta dónde nos puede llevar el rechazo continuo? De hecho, la Biblia nos señala de que un rechazo continuo siempre nos lleva al pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, la mente de estos hombres era: ¿pero por qué rechaza? Si dice que Él es el enviado del cielo, si dice que Él que creamos, mas sin embargo no quiere ser rey de Israel. Pero Jesús muchas veces dice, deseado toda la gente, página 344, le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y a los honores mundanales. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Los discípulos, dicen, no habían abandonado. Esto es en ocasión de aquella, cuando intentaban hacer rey. Había dejado a Jesús descontentos en su corazón, más impacientes con Él que nunca antes, desde que le reconocieron como su Señor. Murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey. Y es por eso que en el corazón de Jesús pesaba. Había una preocupación tan profunda
Y por esa razón Jesús derramaba, dice, súplicas y amarga agonía y lágrimas, porque no podían comprender cuál era su misión de Cristo, cuál era el concepto de su reino. No lo podían comprender. Eso ocurría por una parte con sus discípulos y mientras tanto por otra parte ocurría con la multitud. Ellos iban cada vez ahondándose más y más en una ceguera espiritual. Y al final Jesús dijo, vosotros no creéis. Y yo creo que hoy cualquiera de nosotros puede repetir aquellas mismas historias si es que no creemos, si es que no comemos el pan diario, que es las Sagradas Escrituras, que Jesús mismo señalaba que yo soy el pan de vida, y si no bebemos su sangre, sin duda alguna, seguiremos el mismo camino que aquel pueblo de Israel siguió. Y corremos el riesgo, si es que no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y no comemos diariamente aquel pan para ser alimentados, nutridos, corremos el mismo riesgo. Así que hoy nos toca comer todos los días ese pan, porque Jesús dijo, yo les doy verdadera comida, y aquel pan sacia el hambre que tenemos, hambre de sed de justicia. Que el Señor nos pueda ayudar a seguir sacando lecciones importantes de este capítulo. Ahora, el día siguiente nos habla de otra historia que es muy interesante también. Es acerca de la curación del ciego. Un ciego que la historia nos cuenta que había nacido ciego, ¿no? Un ciego de nacimiento. La pregunta es esta: ¿cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Bien. Ana. Bueno, más o menos para hacer un resumen de la historia, Jesús encuentra al ciego y estamos hablando en el capítulo 9 del libro de Juan, ¿sí? Pasamos del 6, ahora estamos en el 9, donde relata esta historia. Y bueno, entonces es interesante porque los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Porque por lo general, bueno, en varias partes de la Biblia igual, se ve la consecuencia, ¿no?, de un pecado afectada en la salud física. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, le dice, ¿quién pecó, él o sus padres? Y es interesante la respuesta de Jesús, ¿no? Bueno, acá ya estamos respondiendo a esa pregunta, que ellos echaban la culpa al pecado y Jesús le dice que, vamos a leer el versículo número 3 y 4. Y respondió Jesús, no es que haya pecado este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces, la respuesta de Jesús le dice, no es que pecó él ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que el Señor pueda mostrar su poder, hacer ese milagro y realmente Dios sea glorificado. Bueno, hay una cita donde también nos comenta sobre la historia de Job, que vinieron sus amigos y le decían, ¿no?, de que él era culpable, que él se arrepienta a Dios, pero realmente no era así. Dice, Job fue terriblemente afligido y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado del pecado e hicieron que él se sintiera bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Hay maldad en nuestro mundo, pero no todo sufrimiento es el resultado de una conducta pervertida.
Esa es una de las partes de esta historia, ¿no? Lo que pensaban sus discípulos y que Jesús le responde, sino para gloria de Dios, para que el Señor pueda hacer un milagro. Y la otra parte de la historia es el prejuicio que tenían, porque el milagro se hizo en sábado. Entonces, otra vez, ellos decían, porque entonces, ¿qué pasa con este hombre ciego? Jesús hace barro y lo manda a lavarse al estanque. Y bueno, los ven los vecinos, él va, se lava, puede ver, recobra la vista y los vecinos le empiezan a ver y dice, pero este es el ciego que toda su vida estuvo ciego. Y él dice, pero un hombre llamado Jesús me mandó, puso barro en mis ojos, me mandó a lavar y ahora veo. Eso es lo que sé. Entonces ahí, ¿quiénes los encuentran? Los fariseos. Y también le preguntan y le dice, ¿cómo es que ve? Y él dice, un hombre llamado Jesús hizo barro y ahora puedo ver. Y entonces ahí empieza el otro problema que dicen, él, ¿cómo puede ser de Dios si transgredió el sábado? Entonces el ciego le dice, lo único que sé es que él me curó, si es pecador yo no sé, dice, pero a mí me devolvió la vista, ¿no? Entonces más o menos ese es el contexto de esta historia del capítulo 9. Sí. Lo que podemos ver en el capítulo 9 de Juan es acerca de la comprensión de los discípulos con respecto al pecado. Yo creo que hoy en día es fundamental comprender el concepto del pecado. Lo digo porque hoy en día hay muchas corrientes acerca del concepto del pecado que circulan en nuestro medio, mas no es un concepto bíblico. Jesús es muy claro al decir, y de hecho rechaza, se podría decir, o corrige las falsas ideas que tenían los discípulos con respecto al concepto del pecado. Ellos pensaban que la condición por la que este hombre había nacido ciego era consecuencia de un pecado, mas sin embargo Jesús dice no, es sencillamente para que las obras de Dios se manifestasen en él. Incluso cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 20, la Biblia es clara al decirnos, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La Biblia es clara al enseñarnos de que el alma que pecare, esa morirá. Ni siquiera del Hijo iba a llevar el pecado. Cada uno es responsable del pecado cometido. Entonces Jesús corrige aquella falsa o errónea idea que tenían los discípulos acerca del concepto del pecado. El ciego, aquel hombre que estaba ciego no es por causa del pecado, ni siquiera es por causa del pecado de sus padres, porque eso es lo que los discípulos querían. Jesús dice que la razón por la que el hombre nació ciego es para que las obras de Dios se manifiesten, para que el poder de Dios se manifieste. Y vemos en la experiencia de este ciego, cuando el poder de Dios se manifestó, al abrir los ojos, el hombre estaba maravillado, agradecido con aquel Dios del cielo. No sé si hermano David quiera comentar un poco más acerca de esta historia. Bueno, simplemente resaltar la pregunta de reflexión que aparece allí al final de este día. Creo que tanto Ronald como Ana han sido muy puntuales en sus comentarios y han abarcado, ¿no?, justamente la respuesta que la pregunta precisaba que se dé, ¿no? Pero esta pregunta es otra, la última. Dice, ¿qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? No es bueno para ninguno basar nuestra experiencia en señales, porque lo que Jesús quiere
es que nuestra convicción se desarrolle a partir de Él, porque Él es el fundamento. A veces, inocentemente, lo digo a personas que creemos en la verdad presente, basamos nuestro acercamiento al Señor y la intención de preparación a eventos que están por venir registrados por la palabra. O sea, si es que no hay señales, como que nos enfriamos. Pero si vemos cosas que la Biblia ha revelado, entonces como que cambiamos nuestra actitud y creemos, ya está cerca, mire, hay un terremoto, miren, o sea, basamos nuestra experiencia en función a señales. Cuando apareció el COVID-19, todo el mundo quería ser cristiano, todo el mundo dijo, no, ya se viene el fin. Pero a lo que pasó el COVID, pasó una señal, nuevamente volvimos a nuestra triste realidad, porque nuestra experiencia no debe de estar basada en señales y engañarnos a nosotros mismos. Mucha gente está esperando la ley dominical y siguiendo la ley dominical. Y si es que no sale la ley dominical, entonces mi experiencia con Dios, ¿dónde va a quedar? No puedo basar mi entrega al Señor en función a señales que aparezcan, por muy proféticas que sean. Jesús quiere que tú seas fiel a Él simplemente porque Él es tu Dios, Él es tu Creador, Él es tu Redentor. Las señales simplemente van a ir confirmando esa decisión, pero no bases la decisión de entrega por una señal, porque no vas a ser sincero contigo mismo. Aquí vemos a estos hombres, ni la señal fue capaz de convencerlos. Pedían señal, pero Jesús no quiere que tú veas una señal para que le reconozcas que es el Hijo de Dios. Por el simple hecho de salvarte del pecado, por el simple hecho de haber muerto en la cruz del Calvario, ya es razón suficiente para querer entregarle nuestro corazón y no esperar una señal externa para recién tener la convicción profunda de que Él es nuestro Dios y Salvador. Amén. Mientras leías la última pregunta que nos da la lección, pensé en esto, porque la pregunta era qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes. Interesante la pregunta, porque muchas veces, nosotros, como dice el hermano David, ¿no?, basamos nuestra fe en ciertas señales, incluso en ciertas creencias que a lo largo de los años se han establecido como una verdad, que sencillamente podrían ser alguna palabra, una convicción de un nombre. Más sin embargo, si basamos nuestra fe en ese sentido, sin duda alguna iríamos fracasando. Nuestra fe sin duda alguna debe estar basada en un así está escrito. Porque mira, ¿cuál era la convicción de los discípulos acerca del pecado? ¿En qué estaba basado su convicción? En lo que habían dicho los líderes. Aún de esos líderes, en lo que habían dicho los ancianos, ¿no?, desde su pasado, aquellos hombres que escribieron grandes reglas o dejaron como una tradición, y muchos de ellos basaban erróneamente aún la observancia del sábado, que era prácticamente un yugo, de manera que hoy nosotros, para defender lo que realmente creemos, debemos basar en un escrito, está así como lo Jesús lo hacía, de manera que es de vital importancia conocer individualmente lo que enseña las Sagradas Escrituras acerca de la verdad. Así que yo le animo a que usted conozca por sí mismo lo que enseña la Biblia. Ahora vayamos a la segunda parte de esta historia que Ana ya mencionó, de que este milagro se hizo en sábado. Y estos hombres empezaron a
enojarse con Jesús porque decían que no podía ser este profeta, ¿no? Porque transgredía el sábado. Y de hecho hay lecciones tan interesantes acerca de que por qué Jesús aparentemente le gusta la controversia, ¿sí? Aparentemente le gusta la controversia, más sin embargo entraña muchas lecciones al hacer en sábado aquella curación de este ciego. Y también acerca de la respuesta catedrática que da este ciego a la pregunta o a las interrogaciones que le hacen. O bueno, los líderes religiosos interrogaron al ciego, incluso interrogaron a sus padres, y sus padres dijeron, bueno, ya es grande, que responde él mismo. Entonces este hombre, sin haber visto a Jesús, sin haber conocido, ni haber, quizás haya escuchado la historia, pero no lo conocía, no lo había visto el rostro, él empieza a enseñarles tremenda lección a estos líderes religiosos hasta ser expulsado de la sinagoga. Bien, la pregunta es esa: ¿qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Yo hablé a grandes rasgos, ahora sí entremos un poquito más a detalle. Bueno, David o Ana. Ok. Bueno, sí, ahí más o menos estuvimos hablando ya del tema. Podemos continuar en el versículo 17 del capítulo 9 de Juan, donde dice, vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que abrió tus ojos? Él dijo, que es profeta. El versículo 26, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y el 27 dice, él les respondió, ya os lo he dicho antes, ¿y no habéis oído? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es algo maravilloso lo que está pasando acá. La fe que tiene esta persona, el simple hecho de creer en Jesús, en quien había sanado, le había devuelto la vista, estaba recibiendo también la bendición del Espíritu Santo, porque ya pudo reconocerlo como profeta y la respuesta que le da a ellos realmente fue dirigida por el Espíritu Santo. Cuando uno se dispone a creer en Jesús, el Espíritu Santo, bueno, el simple hecho de creer ya viene de un resultado de la obra silenciosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando nosotros decimos creer y aceptar, es un resultado de tiempo, pero también se van a ir viendo los frutos, ¿no? Y ahí se ven las promesas que hace, ¿no? El Espíritu Santo nos va a guiar para poder hablar, para poder defender la verdad, defender lo que creemos. Y no importa lo estudiosos que hayamos sido, los años que estuvimos en la iglesia, o toda esa teoría, realmente eso es obra del Espíritu Santo. Bueno, ahí menciona un versículo abajo del día miércoles, 1 Corintios 1, 26 al 29, que bueno, podríamos leerla, donde vemos el cumplimiento de estos versículos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Acá en esta historia podemos notar el cumplimiento de estos versículos. En la matutina Cada Día con Dios, dice, Cristo eligió lo insensato del mundo, a lo que éste consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su maestro,
sostuvieron una educación de primera orden, porque tenían ante sí un ejemplo divino. Cristo les fue presentando las verdades más elevadas. También, o sea, es otro ejemplo, los discípulos, ¿no? El grado de educación que ellos tenían, pero le bastó estar con Jesús para realmente llegar a ser esas personas que defendieron la verdad. A los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales Él murió. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Todos los que nos dispongamos, así como este hombre, así como esta persona que realmente aceptó a Jesús en su corazón, creyó de que Él era su Salvador, pudo recibir ese colirio que solo viene del cielo. Y no se quedó ahí, no recibió, sino ¿qué pasa? Fue un conducto, que esa es la obra que nosotros tenemos que hacer en la tierra, recibir de Dios y poder transmitir a los demás y ser de bendición. Amén. Pastor David. Bueno, el versículo 13 del capítulo 9 menciona, ¿no?, que lo llevaron ante los fariseos. Y es tremenda la forma como este hombre va respondiendo y va argumentando delante de los fariseos. Como leyó Ana, pues no es otra cosa sino el Espíritu de Dios hablando por él. Quiero solamente leer algunos versículos aquí para comentar brevemente en algo también. Dice el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, o sea, al referirse a Jesús, no sabemos de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. No podemos nosotros de ninguna manera, valga la redundancia, sostener nuestra creencia en un milagro. Siempre los fariseos le pedían a Jesús un milagro para creer en él. Y cuando lo hacía, Nada. ¿por qué? Porque las señales no tienen la capacidad de sostenernos. Hay dos tipos de emoción. Una, la que se basa en el sentimentalismo, y otro tipo de emoción es que a veces nos tienen en la iglesia solamente a través de emociones. No, que ya viene, no, que ya está, mire que salió esto, mire qué fecha. Entonces la gente basa su convicción solo por lo que le dicen en relación a que ya Cristo viene ya. Y no basa su convicción en lo que la palabra del Señor ha declarado. Nosotros estamos en ese riesgo. No podemos permitirle al enemigo que se burle de nosotros, sino que aprendamos a creer a un sencillo, dice el Señor. Ya lo dijo, es suficiente. No esperemos señales para creer que va a pasar. Si Dios dijo que va a venir una ley dominical, creamos que eso viene. Pero que no dependa nuestra preparación, que no dependa nuestra entrega a fechas o circunstancias de corto tiempo
frente a esa ley. No, sino que dependa nuestra vida, nuestra entrega, dependa de lo que Dios ha hecho por nosotros, al margen de que si viene de aquí 1 año o de aquí 5 años. Nuestra convicción no puede estar basada en señales, porque Jesús, cuando le pedían señales, Él nunca satisfizo la curiosidad, ni con Herodes, ni con Pilato, ni con los fariseos. Él dijo, una señal va a ser dada, les dijo. Así como el profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre. Esa es la única señal que necesitamos, del hombre que murió y resucitó para salvarnos de la maldición del pecado. Amén. Es impresionante ver esta historia de cómo Dios a un ciego puede usar para avergonzar a los que supuestamente eran los más doctos. De hecho, el libro de 1 Corintios nos dice la Escritura que porque Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es lo que podemos ver en la experiencia de este ciego frente a los fariseos. Deseado de toda la gente nos dice que el dilema en el cual fueron puestos los fariseos, sus dudas y prejuicios, su incredulidad en los hechos del caso, fueron revelados a la multitud, especialmente al pueblo común. Mientras estos decían que Jesús era un pecador, era un transgresor porque curaba en sábado, la pregunta del pueblo común fue esta: ¿haría Dios esas obras poderosas mediante un impostor como afirmaban los fariseos que era Jesús? La discusión se había vuelto encarnizada por ambas. Y muchos de aquella multitud que era pueblo común fueron reveladas en aquel día, sus ojos se abrieron y muchos creyeron en Jesús. Mientras que aquellos líderes religiosos, aquellos que no querían aceptar la verdad, sino que la acusaban, Jesús termina diciendo así. El libro de Juan, capítulo 9, versículos 39 dice, recordemos que este ciego había sido expulsado, estaba tan triste, Jesús se le aparece y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y este hombre de agradecimiento y de gratitud dice, creyó al Señor y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Una sentencia que fue para los discípulos que no querían abrir los ojos, mientras que el pueblo común recibió gran luz en aquella oportunidad, mientras que los que tenían supuestamente la luz quedaron en la ceguera espiritual. ¿Podemos repetir la historia? Sí. Necesitamos conocer individualmente las Sagradas Escrituras, conocer qué está escrito,
¿cuál es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Ahora, el último signo de la divinidad que Jesús muestra es justamente en la resurrección de Lázaro. Esta escena es muy interesante también, porque ya Lázaro, la historia nos cuenta que había muerto 4 días, y en ese transcurso, cuando dicen que Lázaro estaba muerto, que estaba enfermo, Jesús se demora mucho, y cuando llega ya habían pasado 4 días. Es ahí donde esta muchedumbre tuvo una convicción tremenda de que realmente era el Mesías. Sin embargo, la historia continúa su curso con el rechazo continuo y aún hasta llevar al asesinato al Hijo de Dios. Bien, la pregunta es esta. Dice, ¿qué hizo Jesús? Bueno, después que tienen la discusión, dice, ¿qué hizo Jesús para apoyar su afirmación? Bueno, comentemos un poco acerca de esta escena y las lecciones que podemos sacar de este último día. Hermano David o Ana, acerca de la resurrección de Lázaro, la última o el último signo de la divinidad. Bueno, la lección incluso de esta semana usa como versículo para memorizar justamente Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, ¿no? Que dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es muy difícil para mí como ser humano y debería de ser motivo de escudriñar mi corazón, porque muy bien yo podría ser uno de esos hombres que, a pesar de mirar a Jesús resucitar un muerto, y como dijo Ronald, que ya tenía 4 días, y todavía estar ciego por un prejuicio que no fui capaz de derribarlo, por no apoyarme en la palabra de Dios, que es una luz para guiar mis pies. El prejuicio es algo que es como inconsciente a veces, se escurre disimuladamente y no nos permite mirar la sencillez con que la Biblia muestra una verdad. Cuando formamos una idea y no somos sencillos de llegar a la palabra para que la palabra hable a nuestros corazones, por eso que se dice en reglas de interpretación, debemos dejar todo prejuicio, toda idea preconcebida, porque podemos leer el versículo, pero la idea preconcebida tiene la capacidad de mirar, de hacernos mirar el versículo desde otro ángulo y no del lado correcto. Por eso que la oración, la presencia del Espíritu Santo y el vaciarnos de nosotros mismos es muy importante al llegar a la Biblia. O sea, debemos recibir la palabra, no la letra, porque la letra va a tener la capacidad muchas veces de llenarnos de inteligencia y argumentos en favor de lo que creemos como doctrina y como construcción de base para fundamentar nuestra creencia. No, tenemos que recibir la palabra. Y la palabra es Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Cuando miramos su vida, vamos a ver la forma correcta de interpretar la palabra. Ahí no tenemos fracaso, no tenemos pierde, como se dice. Y aquí, en la resurrección de Lázaro, ellos miran lo que Jesús hace. Y eso debería de ayudarnos a nosotros a ratificar la clase de Dios que tenemos.
si fue capaz de dar vida a Lázaro, ¿cómo que no puede darnos la victoria en tal o cual pecado? Si fue capaz de resucitar a un muerto, y ese muerto, que ya tenía 4 días, oyó su voz y salió hacia afuera, ¿cómo no nos escuchará si le pedimos que nos ayude en esas tentaciones que a veces quieren destruirnos y tomar el control de nuestra vida para arruinarnos? Y es tremendo porque ya Lázaro está resucitado y la solución que dan ellos, estoy resumiendo todo, y la solución que dan ellos, matar a Jesús, como que si eso iba a ocultar el hecho de que Él era Dios. Que el Señor nos ayude a ser humildes, humildes de corazón y sencillos al abrir la palabra, porque la palabra revela desde Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús le dio un estudio bíblico a Cleofas y a su compañero para mostrar a través de los profetas todo lo que de él decía. Y nosotros necesitamos también ese mismo estudio que Jesús quiere darnos. Pero nunca olvides que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la prueba que dio, resucitó a Lázaro para que le crea. Amén. Amén. Ana. Bueno, también esos versículos del el capítulo 11 ahora de Juan, el versículo 25 es lo que estaba hablando el hermano David, el 26, y también tenemos otras respuestas de Jesús. Una demostración de su divinidad que hace Jesús es cuando Él agradece a su Padre. Podemos ver en el versículo 41 y 42, donde dice: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando sus ojos, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces Él se declara realmente como hijo de Dios, como enviado de Dios. Entonces es una señal que la da muy clara, y la gente se dio cuenta de que realmente Él era el enviado de Dios, el que ellos tendrían que estar esperando. El deseado de todas las gentes da más claro, ¿no?, la declaración que hace Jesús. Dice: no mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas, porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás, pero aquí Cristo llama a Dios su Padre, y con perfecta confianza declara que Él es el Hijo de Dios. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conocieran su relación con su Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de mostrar que el acerto de Cristo no era una mentira. Acá fue muy clara la evidencia, no solo por palabras, como decía en la lección, sino por los hechos que hacía Jesús. ¿Cómo dudar de que era el Hijo de Dios? Mas en los corazones endurecidos fue
reconocer de que Él era el Hijo de Dios, los llevó a endurecer más, porque estaban realmente dirigidos por Satanás. Y a veces el ver una realidad, una verdad que no queremos, que la rechazamos, entonces nuestro corazón se vuelve muy duro. Pero Jesús en esta ocasión es muy clara, hasta que Él lo dice en voz audible para que la gente pueda reconocer su relación. Fue la máxima evidencia de su relación que existía con Él y con su Padre. Amén. Saben, decía otra la gente dice que los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Qué tremendo. O sea, preferían negar la evidencia, lo que estaban viendo de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. Cuando durante esta semana leí eso dije, wow. Y aprendí una cosa. Si tú tienes deseos de conocer la verdad, el primer paso que debes hacer es romper todo tu prejuicio. O nunca aprenderás, nunca conocerás lo que es la verdad. 2, tienes que estar dispuesto, como Jesús dijo, que debemos ir como un niño, dispuestos a aprender, sin prejuicios, dispuestos a aprender como un niño está dispuesto a aprender de su padre o de su maestro. Considero estas dos como claves para el crecimiento espiritual, porque si tienes prejuicios y no estás dispuesto a aprender, sin duda alguna, terminarás como los fariseos. Hoy, lo que abunda en nuestras filas es justamente eso, el prejuicio y el orgullo espiritual. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Una de las cosas que llama también la atención de esta experiencia es que Jesús mencionó que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es todo lo que necesitamos, mis hermanos, porque Él es la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Si Jesús resucitó a Lázaro, dio signos de su divinidad, porque cada cosa que hacía, Él siempre agradecía a su Padre. Hemos visto a través de la lección de esta semana, hemos visto cómo Él alimentó a una muchedumbre y cómo sanó la vista a un ciego y ahora cómo resucitó a un muerto. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Puede romper nuestros prejuicios farisaicos? Puede romperlo. Dios es tan poderoso. Si aún resucitó la muerte, y ni la ciencia hoy en día puede resucitarla, solo Dios puede darle una segunda oportunidad, puede devolverle la vida. Si Dios puede hacer eso, ¿cuánto más por nosotros que aún estamos vivos? Puede darnos victoria sobre el pecado. Dios puede darnos victoria sobre el pecado, sobre malos hábitos. Dios puede perfeccionar diariamente nuestro carácter, si nosotros estamos dispuestos a aprender como un niño. Si no ocurriera el caso, yo estoy seguro de que correremos el mismo riesgo que los fariseos, intentando celosamente defender las costumbres o su convicción. A pesar de las evidencias, ellos preferían negar sus sentidos, negar la evidencia, y preferirían mantener en firme su convicción, su prejuicio. Qué terrible es cuando uno prefiere negarse a las evidencias. Y vemos los resultados que ocurrieron en el año 70. En esa historia también nos cuenta que Jesús fue que lloró en aquella ocasión. Y no solamente lloró por ver llorar a María, a Marta y a sus familiares, o muchos que lloraban, porque dice, habían muchos incluso que estaban en aquella escena, lloraban por fingimiento.
porque muchos estaban maquinando cómo matarle ya a Jesús. Y Jesús vio con un ojo profético de que como este mismo pueblo que estaba rechazando y que pronto lo iban a matarle, iban a perecer de la peor manera. Jesús fue conmovido en aquella ocasión y Jesús lloró, porque había hecho lo que podía para abrirles los ojos, pero el prejuicio fue terrible. El orgullo fue más predominante en la experiencia de los líderes religiosos de aquel entonces. Jesús no pudo hacer nada más y Jesús lloró. Y es triste aquella escena porque sin duda alguna hoy en día, cuando nosotros tenemos prejuicios hoy, cuando el orgullo es más grande que la evidencia, que la verdad, sin duda alguna Jesús también hoy llora por nosotros. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo permitiremos que Jesús llore por nuestra rebeldía, por nuestro prejuicio, por nuestro orgullo, celos, envidia? ¿Hasta cuándo dejaremos que el Padre sufra? Es tiempo de recurrir al Señor como aquel hombre que se fue lejos de la casa de su padre, mas sin embargo volvió. Si somos ese hijo pródigo, es tiempo de volver y arreglar las cuentas con el Señor, dispuestos a ser siervos de Cristo. Que el Señor les pueda bendecir durante esta semana y que ustedes puedan seguir estudiando, y esperamos también que puedan suscribirse al canal y hacer sus comentarios correspondientes. Dios les guarde. IAG, juntos avanzaremos.